¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde, en una semana muy especial. Otra vez las retenciones en juego. Veníamos del extraordinario clima de la Expo Agro, pero bueno, el diablo metió la cola. El gobierno dispuso meterle un aumento de 2 puntos o 3, todavía en el momento en el que estamos haciendo este programa no sabemos en qué nivel quedaron, pero es un mordiscón, en este caso, a los productos de valor agregado del complejo soja, la harina y el aceite. Este tema lo vamos a conversar a fondo con Santiago Sáenz Valiente, experto en impuestos para el agro. Vamos a ver cuál es su pensamiento, cuál es la base legal que puede haber para esto, los mecanismos de acción posibles para tratar de frenarlo, en fin, una vuelta de tuerca más que va a exigir respuestas y las está logrando desde todos los estamentos del sector agroindustrial. Conversaremos luego con Adrián Martínez Van den Doren, que es gerente de marketing de Sumitagro, una empresa que está lanzando productos nuevos, en este caso un herbicida que se las trae por su concepción, por lo que es la molécula, la formulación, el hecho de que se va a formular en el país. Así que muy interesante todo lo que podemos conversar con Adrián, un hombre de una empresa que está ocupando un plano relevante en lo que es la tecnología agrícola en la Argentina, en lo que hace a protección de cultivos. Conversaremos también con lo que pasaremos, digamos, lo que hemos conversado la semana pasada en el Banco de Galicia, que hizo su clásico encuentro, un encuentro multitudinario, nadie se lo quiere perder, y allí explicaron en qué momento estamos, qué es lo que está haciendo el banco, cuál es la oferta crediticia y cómo ha sido el resultado que han tenido con estas propuestas. Y como siempre, Jorge Castro analizando la realidad global, en este caso el impacto de la guerra en Ucrania sobre la seguridad alimentaria a nivel mundial. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Enseguida empezamos. Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria, expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Surcos, agroinnovación en red. No podemos iniciar esta edición del Campo, la Industria Verde, sin entrarle de lleno al tema de los derechos de exportación o retenciones, tema que vamos a conversar con nuestro experto impositivo, Santiago Sáenz Valiente. Santiago, ¿cómo estás? Y lo primero que quiero dispararte así es un poco, porque se está hablando, acá hay dos niveles, digamos, o más para el análisis. Uno, la base legal sobre la que se monta el gobierno para estas modificaciones en los derechos de exportación. Y segundo, lo conceptual, que es lo que significan para el sector agroindustrial. Pero vamos con lo primero. ¿Hay base para esto? A ver, no la hay y ya no la había en el año 2002. Acá lo que hay que aclarar, Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Imagino que con ánimo de violencia, porque ya el agro no da más. Lo que hay que aclarar es que en el año 1992 prácticamente no había derechos de exportación, cotización del dólar 1 a 1, y en el año 2002 aparece una pretendida aplicación de resoluciones ministeriales que fueron consecuencia de una supuesta delegación para modificar los porcentuales, donde la soja llegó en el
incluso en el 2008 después, al 35%. Recordemos que hubo un fallo de Bunge en el año 2008 y que se le dio la razón por etapa de Tribunal Fiscal de la Nación, no Corte Suprema todavía. Se toma tiempo, ¿no?, para resolver las cuestiones en la Argentina, donde se declaró que era inconstitucional ese incremento porcentual de la soja durante un periodo. Ahora, la verdad es que los derechos de exportación, Héctor, está clarísimo por Camaronera Patagónica, que todo el mundo lo nombra ahora, por lo que es la estructura de este impuesto, debe ser, al tratarse de un impuesto, ser aplicado y modificado por el Congreso Nacional, es decir, entrando por diputados y haciendo las modificaciones pertinentes. Ahora, para la discusión que hay a partir del año 2022, hay una cuestión básica, que es que el presupuesto nacional 2022 no se ha modificado y por lo tanto se ha caído inclusive esa delegación que estaba prevista para periodos anteriores y que el Poder Ejecutivo se arrogó su derecho de modificar los porcentuales y todo lo que sabemos que pasó previamente también. Bueno, hubo reducciones con Macri, todo lo que conocemos tiene una historia muy larga, pero lo cierto es que esto es un impuestazo, los derechos de exportación, y nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni prohibido de lo que la ley no prohíbe. Entonces, aquí hay una cuestión básica jurídica, el problema es político, diría yo, porque está el nivel de recaudación que generan los derechos de exportación, mal llamadas retenciones, y creo que es un verdadero problema esa denominación, porque las retenciones, cuando a uno le retienen algo para garantizar una deuda, y una vez cancelada la deuda te lo devuelven. Acá es un impuesto, sin ninguna duda, y un impuesto virulento. Entonces, que no está justificado, y ahora después vamos a hablar de las justificaciones, pero la verdad que hoy no está justificado de ninguna manera. Esto respecto de la parte legal, yo no soy abogado, soy contador como sabés, pero he estudiado y analizado la cuestión y considero que evidentemente es caso por caso que se tiene que plantear para que llegue a un final feliz, digamos, para el productor, y la verdad es que todo esto tiene su costo también, discutirlo, y entonces, bueno, hay algunos que continuarán pagándolo. Puede armarse una revuelta compleja, porque acá están involucrados también los que actúan, exportadores, y los que la ligan en forma directa, que son los productores. La verdad es que no entiendo, si bien la harina de soja y el aceite de soja es lo que estarían pensando en incrementar, 2 puntitos, quiero aclarar esto, 2 puntitos, ese 2%, acordate cuando estaba al 20% le dijeron, vamos a aumentar 5 puntitos. 5 puntitos sobre 20%, 40% de aumento. Entonces, creo que el tema, a ver, está planteado, se va a tener que resolver, digo, a nivel político, porque esto tiene que ver también en el fondo con un tema de recaudación. En la recaudación total, los derechos de exportación participan como el 10% de la recaudación total, 9 y pico. Entonces, estamos en un problema donde lo que hay que reducir son los gastos públicos, los gastos ineficientes, los gastos innecesarios, que en realidad están por las nubes, ¿no? Sí. Todos sabemos Santiago, que tenemos una deuda pública de 350.000 millones de dólares. Se la van a hacer pagar al campo. Sí, ese es el gran tema, que acá aparece un sector que ha generado
competitividad y que en consecuencia puede exportar, y los derechos de exportación son fáciles de recaudar. Vos recién decías, bueno, el exportador verá qué hace. El exportador, si es exportador y quiere seguir siendo, no tiene más remedio que pagar porque no te autorizan la partida No, del no, por barco, te lo supuesto. hunden. Digo, digo a nivel de queja y de protesta, ¿no? Sí. El que la liga es el productor claramente y el exportador va a aplicar la normativa. Yo creo, Héctor, que a esta altura y con los minutos que siempre son tiranos en todo esto, creo que tenemos que referirnos a algunas críticas constructivas para poder transmitir qué son los derechos de exportación y, en definitiva, qué pretendida justificación tiene. Siempre la misma, ¿no? Desacoplar los precios del mercado interno, porque hay mucha inflación y ahora le agregan por la guerra de Rusia con Ucrania. Realmente la imaginación que tiene el gobierno para tomar estas medidas que encima le llama herramientas y que son un impuesto, no hay ninguna duda, Sí. es preocupante. A ver, primero, la brecha que hay es superior al 100% entre el dólar billete real y el dólar oficial que se le paga al productor. De esos 200 pesos que le hubieran correspondido, como le correspondería en cualquier país, en Paraguay, en Uruguay, cualquier productor que no tiene en Brasil derecho de exportación, se le paga a Chicago, listo, no se discute más, el dólar es dólar. Acá, con esta brecha y este 33%, un tercio de ese precio, se le paga al productor y de ahí hay que restar todos los impuestos y todos los gastos, porque esto es otro de los grandes problemas. ¿Qué pasa a aquel productor que está en emergencia agropecuaria? Por sequía, por incendio, por inundación, por todo lo que sabemos. En emergencia, entonces, puede llegar a tener una magra producción y esa magra producción le van a aplicar los derechos de exportación. Esto Claro, las es productoras de Corrientes, por mayúsculo. ejemplo. Un productor de ¿Cómo, Corrientes Héctor? Un productor de Corrientes que, digamos, pudo salvar algún cultivo, pudo salvar la soja, si sembró algo de soja, y bueno, va a tener que pagar ese 33% de derechos de exportación más el desdoblamiento cambiario, más allá de que haya perdido todo lo demás. Se le incrementa todo el quebranto, ya tenía pérdidas y Sí. encima, además, los gastos que tiene en relación a la magra producción que ha podido lograr a un determinado precio, digamos, se le pulveriza lo que pueda haber obtenido para, digamos, cancelar las obligaciones que había generado con motivo de la producción. No solo es tétrico y concreto lo de Corrientes, pero bueno, ha habido muchas sequías, también hemos tenido épocas de inundaciones. Realmente es terrible porque no hay capacidad contributiva de ese productor para hacer frente a ese impuesto. La capacidad contributiva tiene que ser una capacidad real y efectiva de poder afrontar el pago de un impuesto. Entonces, desde ese punto de vista, tremendamente injusto. Santiago, También, sí, también planteabas el tema de que el objetivo del gobierno en este caso sería desacoplar, y es lo que quiere, lo que ha dicho y lo que ha trascendido de las reuniones que mantuvo el gabinete con el presidente Fernández, desacoplar los precios internacionales que han subido mucho como consecuencia de la guerra, bla, bla, bla. Pero le meten a productos que no tienen mayor incidencia en la mesa de los argentinos como la harina de soja. Y el tal aceite ya cual. tiene un circuito, hay un mecanismo por el que se subsidia el precio del aceite en el mercado interno. Lo que pasa es que quieren recaudar, generar un fondo y con ese fondo subsidiar desde el Estado a la harina de trigo y los fideos y no sé qué cosa. Si quieren subsidiar, ¿por qué no buscan recursos de la masa general de recaudación y no del sector específicamente? Bueno, a ver, no se puede poner un impuesto para cada necesidad, en primer lugar. Existen rentas generales, como bien vos decís. Por otro lado, me parece que todos son excusas. Sí, todos son excusas. Acá se trata de incrementar la recaudación, se trata de repartir, se trata de los votos. Creo que hay excusas varias que podemos mencionar
por los cuales, bueno, la inflación, por supuesto, pero yo creo que esto no es claramente la solución y como bien vos decís, es una injusticia absoluta exigir siempre al mismo sector que aporte. A ver, acá hay que barajar y dar de vuelta con toda la estructura tributaria, porque efectivamente está el nivel de presión fiscal que hay en todos los sectores, inclusive, en especial el agro, pero en todos los sectores, que este nivel de presión genera una excusa del otro lado de, bueno, yo no tributo los impuestos que hay que tributar porque para tener todo prolijo es imposible en este país y entonces aparece la evasión, que es un gran diablo que anda por ahí dando vueltas y entonces todo aparece con excusas. Claramente no están justificados los derechos de exportación, no son legales para mí los derechos y me preocupa mucho, insisto, que se le siga llamando retenciones. Creo que hay que hacer una campaña para cambiarle la terminología por impuesto brutal a la producción, violento impuesto a la producción, no sé, el término que se les ocurra, pero me parece que es un error de inicio que se cometió en su oportunidad y bueno, la verdad que yo por suerte no tengo grano, sector, pero realmente es preocupante el panorama y esto va a generar un conflicto, más allá de que hoy prometen que a los granos no le van a tocar los porcentajes que están ya por las nubes, porque el 33% en la soja son porcentuales inaceptables, claramente, ¿no? Y ten en creo cuenta el incremento que se produce, que y el creo, punto de vista porcentual. Santiago, creo que está clarísimo que esto ya está impactando porque hace 10 años o más que la soja se estancó, llegamos a producir más de 50 millones de toneladas, este año vamos a cosechar menos de 40. Así que pruebas Y al las canto. restricciones a las exportaciones son otra cosa que es un tiro en el pie, ¿no? Es una Sí. cosa inentendible, porque no entran los dólares, hay menos producción, menos inversión. La verdad que es difícil de comprender. Gracias, Santiago, por estos comentarios. La pelota está rodando. Vamos a ver si se puede parar. Lo bueno es que todo el mundo está hablando de esto y eso aproxima una solución más de fondo. Será hasta prontito, Santiago. Un abrazo grande, Héctor, y muchos saludos a todos. Gracias. Y nosotros continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Innovio Protergium Soja es el único consorcio microbiano del mercado desarrollado especialmente para el tratamiento de semilla de soja. El primer producto 100% biológico de Helm Argentina. Sumate a una agricultura más sustentable. Conoce más en www.helmargentina.com. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y Pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Es otro producto de Rizobacter. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Continuamos en el campo La Industria Verde, metiéndonos ahora en la revolución tecnológica. Tenemos novedades permanentemente, la historia continúa. Vamos a conversar con Adrián Martínez Van den Doren, que es el gerente de marketing de Summitagro, una de las compañías más importantes del mundo en materia de insumos y productos de protección de cultivos. Y sabemos que hay novedades, por eso te hemos convocado, Adrián, para que nos cuentes qué es lo que traen un poco en la axila en este momento. Hola Héctor, gracias por el espacio, gracias por la convocatoria. Sí, así es, estamos lanzando dentro de un mes y medio, un nuevo herbicida al mercado, el cual lo teníamos presente bajo otra formulación, lo cual era WG. El herbicida que estamos lanzando es Yamato Top, con una formulación suspensión concentrada que le permite, tiene determinadas ventajas. Una de ellas es la banda toxicológica verde,
¿sí? Lo cual permite al productor usarlo en zonas periurbanas y en zonas cercanas a los cascos, de las ciudades. Y por el otro lado, esta formulación suspensión concentrada lo que genera es que, en comparación con la versión anterior, que era el WG, le permite tener mayor homogeneidad en las mezclas, justamente porque es una formulación líquida y la anterior era una formulación sólida, que obviamente los gránulos dispersables son más difíciles, en este caso, de lograr una mezcla homogénea y la compatibilidad con otros herbicidas. Esto es más que interesante porque está justamente alineado con esta tendencia a productos enmarcados en esta era de la sustentabilidad. ¿Para qué cultivos y qué malezas controla? Yamato Top hoy tiene registro trigo, cebada, soja y maíz. ¿Sí? Presenta un montón de beneficios en términos de versatilidad de uso, porque se puede usar en todos estos cultivos sin restricciones a la rotación. Y básicamente, al ser un herbicida que permite reducir lo que es la dosis comparado con los mismos herbicidas de grupos del mismo grupo, uno puede utilizarlo a bajas dosis y brindarle seguridad para el usuario, y sobre todo reduciendo lo que es el desecho por bidones y reduciendo lo que es, en términos operativos, la carga al productor. Estos son los cultivos en los cuales se usa: trigo y cebada, soja y maíz. Y la novedad, aparte de la formulación, es que lo estamos haciendo localmente, estamos sustituyendo las importaciones con el fin de abastecer el mercado local, porque había unos problemas en el mundo con respecto a lo que es la producción. Entonces estamos sustituyendo la importación, generando el producto formulado aquí en la Argentina, entonces a nivel local, que cobra especial relevancia, porque actualmente hay problemas de producción a lo que es nivel mundial, y de esta forma traemos el activo en la Argentina, lo formulamos acá, generamos el desarrollo, el empleo y reducimos las importaciones y generamos divisas en el país. Contanos un poco qué es Sumitagro a nivel global. Sumitagro es una empresa que tiene más de 400 años de historia, 465 años en el mercado mundial. Surgió con la industria de la minería, la extracción de cobre. Luego Sumitomo Corporation expandió el negocio a lo que es la industria farmacéutica, y luego comenzó a globalizar los negocios hacia otras divisiones. Luego fundó lo que es la Sumitagro a nivel mundial. Hoy en la Argentina tiene 20 años, que cumplimos en septiembre del año pasado. 20 años que acompañamos al productor, y siempre estando a la vanguardia de la innovación tecnológica, brindando soluciones innovadoras para el productor, herramientas que luego otras compañías con el paso del tiempo ofrecerán. Pero esa es la premisa de Sumit: brindar moléculas, soluciones innovadoras para el productor, para incrementar la producción y mejorar sus rindes lote a lote, y ayudándolo con las distintas problemáticas que tiene. Lo dijiste un poquito rápido y quisiera ratificarlo un poco. Sumitagro pertenece al grupo Sumitomo, grupo de origen Sumitomo japonés, es una de las grandes marcas de Japón. Sí, es una de las 10 empresas a nivel mundial más grandes en Japón. Es decir, ese beneficio realmente nos brinda a nosotros como filial en Sumitagro Argentina, es tener el acceso a uno de los principales productores de moléculas a nivel mundial, y en particularmente el 40% de lo que es ingredientes activos provienen de Japón. Entonces, tener nuestra casa matriz en Japón ya nos brinda esa llave de acceso al mercado de soluciones para lo que es cultivos y protección de cultivos. Vos sos muy joven, pero y seguramente no te podés acordar, o nadie te contó, pero el primer gran producto que acompañó a la soja y que era mágico, era un producto de origen japonés, que era el H1 y luego el H1 Super, que era mágico porque no había herbicida postemergente para soja, graminicida postemergente, y mataba al sorgo de Alepo, digamos. Después vino el glifosato, y después hubo que hacer la soja RR para que aguantara el glifo.
pero el primer herbicida que era selectivo para soja era también de origen japonés y que acá lo distribuye una compañía que también era de capitales japoneses. Exacto, sí, así es. Siempre Sumitomo en este caso a la vanguardia de lo que es la innovación, trayendo nuevas moléculas, en este caso de Yamato cambiándole la formulación, generando el activo en la Argentina y brindándole al productor una molécula que ya la viene trabajando hace unos años y que viene usándolo para el control de raigrás resistente, de avena y de lo que es amaranthus y gramíneas estivales, que ahora lo va a empezar a utilizar en soja y maíz, pero una herramienta que lo conoce, hoy lo tiene con una formulación local, una formulación banda toxicológica verde, líquida, suspensión concentrada, que le brinda estas seguridades al productor, al encargado en el cual manipula el producto y generando mano de obra y sustituyendo importaciones, que es un gran beneficio, sobre todo cuando hay problemas de provisión afuera, uno puede solucionarlo trayendo el activo y generando el formulado acá. Aquí hay una preocupación y una historia concreta nueva con la aparición de raigrás resistente. Mencionaste que con este producto se puede controlar. Sí. Yamato controla lo que es raigrás resistente desde sus orígenes, es decir, desde el banco de semillas. El herbicida es un preemergente que actúa como residual, se aplica previo a la siembra de trigo o de cebada. Lo mismo en soja y maíz, previo a la siembra de estos cultivos. En esos casos, obviamente, en los cultivos estivales el target es otro, es amaranthus, es gramíneas. En el caso de trigo, Yamato Top hoy se presenta como una herramienta realmente fundamental para el productor porque la problemática de raigrás resistente y avena ha incrementado en los últimos años. Particularmente partido de la zona del sur de Buenos Aires, luego se extendió al centro, hoy lo tenemos presente en el norte, en Entre Ríos, en Santa Fe. Se presenta como un problema y sobre todo porque tiene casos de resistencia cruzada, no solo al glifosato, sino al grupo de las ACC-Casa. Entonces, algunos también presentan malezas para este cultivo, resistencias a lo que es hormonales. Entonces, hoy Yamato, aplicándolo previo a la siembra de estos cultivos, obviamente sin la maleza presente, controla todo desde el banco de semilla. Para el productor le brinda la garantía de poder, el periodo crítico de establecimiento del cultivo, estar libre de malezas y controlar los primeros cortes de nacimiento, biotipos de los biotipos que pueden ser resistentes o no. El herbicida controla durante un periodo prolongado que otros herbicidas del mercado no lo tienen, y sobre todo la selectividad que presenta para los cultivos que he mencionado, que no presenta fitotoxicidad ninguna porque es muy selectivo, y la eficacia con respecto al control de raigrás y lo que es amaranthus en cultivo de verano y gramíneas de verano es muy buena. Comentaste que esto se lanza en un mes o dos, quiere decir que el objetivo es llegar a tiempo para la próxima campaña de trigo. Exacto, sí, va a estar disponible para el productor muy probablemente previo a lo que sea el lanzamiento, pero va a estar en fase comercial. Nuestra intención, obviamente, en el lanzamiento es hacer la comunicación y ampliar el uso, porque hoy el productor de Yamato estaba muy acostumbrado a usarlo en lo que era en trigo y cebada, en la formulación WG. Hoy, con esta formulación y alguna reducción en lo que es el costo, producto de la formulación local, se extiende a lo que es el cultivo de soja y maíz, entonces les va a permitir utilizarlo también en estos cultivos y poder resolver problemas que muchas veces lo que es yuyo colorado y gramíneas, algunos resistentes, el herbicida le brindaría esa residualidad que no obtiene con otros productos del mercado. Ahí mencionaste residualidad y es lo último que te pregunto. Si vos lo aplicás en trigo, por ejemplo, y después haces una soja de segunda, ¿tenés que reaplicar o pensás que la residualidad aguanta para protegerla también? No, tiene que volver a aplicar. Obviamente desde Sumitomo siempre lo que indicamos es rotar activos, como todo técnico, que roten los principios activos para cuidar a los mismos y evitar casos de resistencia, pero en este caso, aplicando Yamato en trigo y en una soja de segunda, tendría que volver a realizar alguna aplicación de un herbicida residual
en lo posible rotar con otro mecanismo de acción para no favorecer lo que es los casos de resistencia. Pero durante el cultivo de trigo muy probablemente no tenga que ingresar con un herbicida de rescate, al menos con respecto a lo que es ryegrass, porque va a tener un control efectivo y con una amplia residualidad durante el cultivo y durante el periodo de implantación, que es más importante y el que más determina los rindes y la producción de macollo por parte de los cultivos de invierno, en este caso trigo y cebada. Muchísimas gracias, Adrián Martínez van den Doren, por contarnos lo que es Yamato, este nuevo producto que lanza Sumitagro para esta campaña. Bienvenido, bien llegado. Nos parece fantástico seguir incrementando el arsenal tecnológico. Será hasta prontito, Adrián. Gracias, Héctor. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Y nosotros continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Ya volvemos. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. Prepárate para vivir una Expo Agro con el doble de novedades, el doble de tecnologías y el doble de oportunidades. 2 años en una sola Expo Agro. Del 8 al 11 de marzo nos volvemos a encontrar en Expo Agro edición YPF Agro, Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. ¡Te esperamos! Genética sustentable para el cultivo de algodón. Y un clásico de Expo Agro, estamos en el stand del Banco de Galicia, banco emblemático y stand emblemático. Es un polo de juntada, digamos, de concentración, con un famoso cóctel. Bueno, estamos con Marcelo Iraola, que es el gerente de banca mayorista, de quien dependen las unidades de negocios vinculadas con el mundo empresario, entre ellos el agro, ¿no? Contanos cómo están viendo al sector y qué están percibiendo en esta exposición. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por darnos este espacio. La verdad que, como vos dijiste, el cóctel de Galicia, como se suele decir acá en las calles de Expo Agro, es un clásico. Yo ya creo que ya es casi una peña folclórica, ¿viste? Donde todo el mundo cae al mediodía y nos vamos arrimando y bueno, y vamos reencontrándonos después de 2 años. Mirá, nosotros desde el banco, vos sabés bien, nos conocemos hace mucho tiempo, que tenemos un enorme compromiso con el sector agropecuario. Creemos entender la idiosincrasia del productor, creemos entender cuáles son las necesidades del productor y buscamos acompañarlo en todas las etapas del proceso productivo. A veces, viste, los momentos no son tan buenos y a veces los momentos sí son muy buenos. Nosotros como banco elegimos estar en los 2 momentos, cuando nos necesitan y cuando nos necesitan un poco menos. Pero el sector, ¿y hoy cómo te está necesitando? Mira, el sector, hay necesidad de financiamiento por parte del sector, no solo el financiamiento clásico, sino que el sector está demandando cada vez propuestas nuevas, ideas nuevas, que acerquemos soluciones integrales. El productor agropecuario argentino es súper eficiente. La realidad es que si no fuera eficiente, operar en Argentina sería muy complicado para ellos. Y la Argentina no sería lo que es. Y la Argentina no sería lo que es, obviamente. Y demanda por parte de los bancos que acompañemos ese proceso de eficiencia. Hoy vas a ver en nuestro stand que nosotros hablamos mucho de plataformas digitales, de soluciones integrales digitales. ¿Por qué? Porque la idea es llevar al banco al campo.
y no que el campo tenga que venir al banco. El productor tiene que estar en el campo, tiene que estar pensando cómo mejora sus rindes, cómo mejora sus pasturas, cómo hace, digamos, mucho más eficiente su negocio, y nosotros tenemos que ocuparnos de poder brindarle soluciones que acompañen ese proceso, y en eso estamos. La verdad que nuestra participación en el sector, sobre todo estos últimos 2 años, ha crecido muchísimo. La realidad es que el sector agropecuario es un sector que, de alguna u otra manera, si bien obviamente la situación macroeconómica y el lamentable momento que nos tocó vivir con esta pandemia también lo ha golpeado de alguna manera, porque bueno, a todos nos ha pasado, pero el nivel de actividad se ha mantenido, digamos, y el productor agropecuario sigue invirtiendo. Lo ves en la muestra, digamos. 600 están. 600 están, las ofertas de financiamiento, está todo prevendido. O sea, cuando hablas, te sentás a hablar con la gente la gente de maquinarias agrícolas, te dicen que tienen una preventa enorme, así que realmente muy contentos de volver a estar acá después de 2 años, muy contentos de otra vez volver a recibir a todos nuestros clientes en nuestra casa, con un formato de casa distinto, ¿viste? Porque, bueno, el COVID nos obligó también a innovar en esa materia, pero realmente con muchísima expectativa por esta muestra. Felicitaciones por todo esto. ¿Cuáles son las ofertas así puntuales, digamos, con las que han venido? Porque siempre aparece algún as en la manga. Sí, bueno, nosotros hemos traído este año líneas de precalificación para nuestros clientes por más de 330.000 millones de pesos, líneas de financiamiento de capital de trabajo, líneas de financiamiento de mediano plazo. Esos son 3.000 millones de dólares. Aproximadamente, sí. Sí, al dólar oficial son 3.000 millones de dólares, exactamente. Y nos enorgullece poder contarlo y nos enorgullece poder decirlo, y están disponibles para nuestros clientes. Pero no solo eso, sino que además hoy podemos traer una solución en donde, escaneando nada más que un código QR, podés hacerte cliente de Galicia 100% digital y acá, y en la muestra, en el momento. Entonces, la verdad que es un orgullo para nosotros, estamos muy contentos. Como te decía, hemos traído líneas de financiamiento de corto plazo, de financiamiento de mediano plazo, más de 85 convenios cerrados. En esos convenios obviamente tenés una disparidad de tasas en función, digamos, de los acuerdos que hemos ido celebrando. ¿Convenios con empresas para equipamiento? Hemos traído convenios con empresas para equipamiento, convenios con insumeras, y además vamos a tener una muy fuerte presencia en los remates ganaderos este año, no solo desde el punto de vista de la oferta financiera, sino que además también hemos puesto un stand en la parte de ganadería, que es la primera vez que lo hacemos, así que con una enorme expectativa de poder hacer un montón de negocios este año, pero por sobre todas las cosas, como te dije, Héctor, de reencontrarnos con nuestros clientes en este ámbito que, nada, para nosotros es la fiesta del agro. El mundo virtual es muy lindo, muy interesante, muy tecnológico, pero hay que tocarse, sí, un poquito. Hay que estar. Bueno, hay que trabajar mucho en lograr la adopción de los medios tecnológicos, mostrar que la tecnología juega a favor y no en contra, ¿no? Y que lo único que buscamos al final del camino es poder acercar soluciones. Con esto que te decía hace un rato, el productor en Argentina tiene que ser eficiente, y parte de la eficiencia también la tenemos que brindar nosotros como proveedores, ¿viste? Acercarle soluciones que estén a la altura de sus necesidades, y esa es la idea del banco. Muchísimas gracias, Marcelo, los acompañaremos en el cóctel, por supuesto, donde uno no puede faltar, así que muchísimas gracias por estos minutos, por contarnos lo que hace el banco, y felicitaciones porque hace falta. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por permitirnos dar a conocer todo lo que hemos traído para esta muestra. Desde ya, encantadísimos de esperarlos hoy al mediodía en nuestro evento del año. Y bueno, nada, nos encontramos acá paseando toda esta semana. Buenísimo, y nosotros seguimos paseando por esta Expo Agro maravillosa. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte. Empezá a disfrutar de beneficios, recibí invitaciones a eventos y sumá puntos para canjearlos por productos. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte!
Renatre se moderniza. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. TVH, garantía de confianza. Cada vez que se hace un camino, se avanza. Ahora, con fuerza propia. Momento clave para la Argentina, momento clave para el mundo, momento para conversar nuevamente con Jorge Castro, enfocando, Jorge, en el impacto que está teniendo la guerra en Ucrania sobre los precios agrícolas y sobre la seguridad alimentaria global. Así es, exactamente, Héctor. El informe de la FAO publicado precisamente esta semana sobre el impacto de la guerra Ucrania-Rusia en el mercado mundial de agroalimentos dice lo siguiente: entre los dos países, Rusia y Ucrania, representan más del 29% del total de la producción de trigo del mundo. Rusia es el primer productor mundial y exportador mundial de trigo, y Ucrania el número 5º productor y exportador mundial de trigo. Lo que esto significa, en definitiva, es que el papel de los dos países, que en el fondo es la antigua Rusia, productora de agroalimentos de la etapa previa a la Primera Guerra Mundial, donde disputaba solo con la Argentina la primacía en el mundo de la producción de granos. Lo que esto significa, en definitiva, es que la desaparición prácticamente en el momento actual de los dos países en el mercado mundial de agroalimentos crea un enorme vacío para la demanda de agroalimentos en el mundo, porque da algunos datos que conviene señalar, Héctor. El primero es, entre los dos países, Rusia y Ucrania, son responsables del 52% del mercado mundial de aceite de girasol. Entre los dos países son responsables de más de 1/3 de la producción y la exportación mundial de cereales. Y después da un dato estratégico de enorme importancia el estudio de la FAO. Señala que son más de 30 los países en el mundo que dependen en más de 50% de sus necesidades de trigo, de la producción y exportación de trigo de Rusia y Ucrania. Entre esos países están algunos de los más pobres del continente africano, que son países estructuralmente deficitarios en materia de alimentos, profundamente subdesarrollados y con un nivel de ingreso que es el de los más pobres del planeta. En estas condiciones es que el informe de la FAO, el punto fundamental que establece, es que la guerra entre Rusia y Ucrania tiene como consecuencia directa ya, cualquiera sea el resultado del conflicto en sí, tiene como consecuencia directa el estallido de una crisis de seguridad alimentaria en el sistema mundial. Este es el punto más importante a tomar en cuenta. Por lo tanto, la conclusión que saca el estudio de la FAO con respecto al significado en términos de agroalimentos de la guerra entre Rusia y Ucrania es que es preciso que los grandes productores de agroalimentos del mundo, entre ellos Brasil y la Argentina, multipliquen su producción de modo de cubrir el bache enorme que está dejando en la demanda mundial de agroalimentos el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este es el punto más importante a subrayar, Héctor. Es interesante porque precisamente frente a este foco que instala la FAO, y que me parece que es una alerta, no diría temprano, porque para estas cuestiones nunca es suficientemente temprano, pero la reacción de los países productores, como por ejemplo Brasil y Argentina, es disímil. La ministra de Agricultura de Brasil, Teresa Cristina, se fue a Canadá a pelear por fertilizantes, que es algo que también se hace crítico, porque también eso depende de Rusia y Ucrania, porque ellos quieren expandir su producción de trigo en un 30-35%. Quieren ir a 10 millones de toneladas de trigo.
lo cual también tiene impacto en la Argentina, porque es un mercado que nosotros lo tenemos bien atadito. Pero acá en la Argentina nos estamos peleando nuevamente por las retenciones. Exactamente, exactamente. Tiene que ver con la debilidad extrema del sistema de poder gobernante en la Argentina y que, en definitiva, las contradicciones internas de este sistema de poder afectan directamente a la producción agroalimentaria, porque después de lo que sucedió en la exposición de Expo Agro, en donde quedó de relieve la potencia notable de la producción agroalimentaria argentina y su nivel de tecnificación y su avanzada tecnológica y científica, lo que se trata ahora es de impulsar claramente la producción agroalimentaria argentina, no de dificultarla o de crearle conflictos y contradicciones propios de un sistema de poder extremadamente débil como el actual. Muchas gracias, Jorge, por los comentarios de hoy. Y bueno, creo que la guerra en Ucrania, con amenazas de extensión a todo el continente europeo, no sabemos, pero estamos en un polvorín, realmente van a impactar en la cuestión agroalimentaria como núcleo central. Tendremos que seguir conversando y analizando muy a fondo, semana a semana, esto que está sucediendo. Gracias, Jorge. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901. Vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Prepárate para vivir una Expo Agro con el doble de novedades, el doble de tecnologías y el doble de oportunidades. 2 años en una sola Expo Agro. Del 8 al 11 de marzo nos volvemos a encontrar en Expo Agro edición IPF Agro, Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. ¡Te esperamos! Solo el líder en flumioxacin podía convertirlo en una gema. Presentamos Gemit Top, una nueva formulación con partículas más chicas y homogéneas para una mejor distribución, mayor superficie de contacto y total eficacia. Nuevo Gemit Top, flumioxacin en su máxima expresión. Summit Agro. Reflexión final en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Está todo impregnado con la dramática situación bélica, la invasión de Putin, del ejército de Putin a Ucrania, tiene al mundo en vilo y tiene un impacto muy, muy fuerte en lo que es nuestra temática. Los precios agrícolas venían muy altos, venían en niveles sumamente atractivos, simplemente como consecuencia de una situación ajustada de los stocks finales frente a una demanda que venía creciendo de manera fulgurante. Entonces, teníamos precios que desde el otoño pasado nos sorprendieron gratamente, le dieron una tabla de salvación a la Argentina. Tuvimos, a pesar de que la cosecha no fue buena, la del 2020-2021, logramos un récord de ingreso de divisas con más de 25.000 millones de dólares liquidados por el sector agroindustrial, nucleada en Seara y el Centro de Exportadores, y con una perspectiva muy halagüeña para lo que era la campaña 21-22. Tuvimos una cosecha
excelente de trigo, de más de 22 millones de toneladas, que agarró buen precio, y una buena siembra de maíz y soja, aunque después el clima se empeñó en tirarnos abajo los rindes. Por eso en soja vamos a estar en 40 millones de toneladas, en maíz estaremos en las 50, pero no es lo que esperábamos. De todas maneras, cuando se desencadena la guerra, hace 2 semanas y media, los precios hacen lo que se llama un overshooting, una sobreexpansión, y ponen a todo el mundo en vilo. Y a la Argentina también, porque las viejas teorías que ya venían meneándose de nuevo del desacople respecto a los precios internacionales y demás, de pronto estallan. Es muy difícil contener a las tendencias más, para no decir retrógradas, más conservadoras, estilo Feletti, émulo de Guillermo Moreno, y empezaron otra vez con la cantinela del desacople. Nadie en el mundo plantea desacople porque es absolutamente imposible. Sí se plantea temas de atención de los sectores más desprotegidos, más vulnerables, subsidios, existen en todo el mundo, en los países desarrollados también. En Estados Unidos existe desde hace muchos años el food stamp, que es una especie de tarjeta de consumo que se le otorga a todos los que tienen necesidad de ser ayudados, y en la Argentina lo ideal sería implementar un mecanismo de ese tipo. Pero acá sabemos que no existe ni el bisturí ni el hacha, directamente vamos a los inventos nacionales, y entonces vienen con la teoría del desacople a través de los tipos de cambio múltiples y los derechos de exportación. Bueno, en este caso algo sucedió que es muy interesante y digno de tenerse en cuenta, que es que frente al embate de la Secretaría de Comercio, que quería duplicar los derechos de exportación del trigo y del maíz, se optó finalmente por lo que ellos creen y muchos toman como the second best, digamos, lo segundo mejor o lo segundo peor. Y es este aumento de los derechos de exportación de la harina y el aceite de soja. Bueno, ha sido una decisión terrible, porque realmente significa finalmente meterle la mano en el bolsillo a los productores de la misma manera, solo que en lugar de hacerlo con el trigo y el maíz, se lo hace con los productos de valor agregado del complejo soja, que indefectiblemente van a terminar en que los que ponen son los productores, porque así como hemos sostenido que cuando existe una ventaja arancelaria para los derivados de la soja que se vuelca finalmente al mercado, también ocurre a la inversa, y creo que el corolario de toda esta situación y de esta reacción de los productores es, desde ese punto de vista, interesante. Cuando los derivados de la soja tienen un mejor tratamiento arancelario, eso llega al conjunto de la cadena. Entonces es cuestión de dejar de batallar internamente y dar la pelea para que se reduzca la carga impositiva y los derechos de exportación de todos los productos. Pero mientras tanto, si hay algún producto que tiene un beneficio, hay que tomarlo, porque sabemos que eso le llega a la producción. Me parece que esa es una enseñanza muy importante, y además ha generado un discurso común entre las entidades de base, las entidades de la producción y las entidades del Consejo Agroindustrial, porque todos hoy están alineados en esta batalla, que ojalá sea la batalla final contra los derechos de exportación, como decía Santiago Sáenz Valiente, mal llamados retenciones. Hasta la semana que viene.